Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, ciertamente que de una manera un poco abuelo de pájaro, como decimos, pero queremos conocer lo que es la macroestructura donde podemos entender bien, adentrarnos en lo que es el mensaje, qué es lo que el autor sagrado, el hombre useñande, el año de Boeseahina, ella bañande Jacoana, lleva opeala y ponahina, opea tengo de Yaheshami, ella va oye cualcañande peñande Yara. Estamos hoy leyendo desde el capítulo 1, versículo 20 al 23, que es el nacimiento de Samuel. Al volver del tiempo había concebido y parido Ana un hijo al que puso por nombre Samuel, porque a Dios se lo había pedido. Y subió Elcaná con toda su casa a santificar a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Ana no subió, sino que dijo a su marido: cuando el niño se haya destetado, yo le llevaré para presentarlo a Yahvé y para que se quede allí para siempre. Elcaná, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que le destetes y que Yahvé cumpla tu palabra. Quedóse la mujer en casa amamantando a su hijo hasta que le destetó. Entonces aquí, queridos amigos, en estos versículos encontramos que es la mamá, la madre, la que impone el nombre a su hijo, llamándole Shamuel, Shamael, un Dios que escucha, un Dios que está atento, un Dios que responde también ante el llamado, la queja, el grito, ¿verdad?, de auxilio, en este caso de una mujer. Aná, en realidad en hebreo también significa la pobreza. Entonces, Aná significa también la pobreza de esta mujer que está gritando, que está sufriendo, que está pidiendo compasión al Señor. Palabra Samuel que guarda asonancia con el verbo también sha'al, es decir, pedir auxilio. Hay una asonancia, ¿verdad?, con sha'al, Shamuel, pero en realidad el Shama, Shema Israel, escucha Israel, Dios que escucha el llamado, el grito de Aná, de la pobre, de aquella que clama, que pide auxilio justamente. El texto señala una etimología muy popular, ya que científicamente la raíz hebraica debía ser Shaul. Aquí hay otro verbo, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Como dentro de un estudio también lexicográfico podemos entender, o dentro de la etimología también lo que significa, sería Shaul. La palabra
Samuel o Shamuel es análoga a la que encontramos en la asiro-babilónica, Shemuel, decían los asiro-babilónicos. El nombre es Yahvé, Shemuel, ¿verdad? Entonces el nombre es Yahvé. Elcaná y su familia suben al santuario de Silo para santificar y cumplir su voto. Ana no acudió, prefiriendo subir después de haber destetado al niño, lo que solía hacerse al cabo de 2 años y medio. Esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por Macabeos, segundo Macabeos, capítulo 7, 27. O también se lo hacía después de 3 meses. Es interesante, ¿verdad?, cómo toda esta tradición va apareciendo dentro de este libro histórico, dentro del libro de Samuel. Después, en el capítulo 1, versículo 24-28, Samuel, que es presentado en el templo. Destetado, le subió consigo llevando un toro de 3 años, un efá de harina y un odre de vino, y le condujo a la casa de Yahvé, en Silo. El niño iba con ella. Inmolaron el toro y Ana, la madre del niño, presentó a Elí. Ana le dijo: «Óyeme por tu vida, mi señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí cerca de ti orando a Yahvé. Este niño le pedía yo y Yahvé me ha concedido lo que pedí. También ahora quiero yo dárselo a Yahvé por todos los días de su vida, para que sea siempre donado a Yahvé». Y adoraron allí a Yahvé. Bueno, esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Esta es la perícopa que encontramos en el sentido de que le llevan al niño al templo. Samuel en el templo, presentado en el templo después de un cierto tiempo. Toda la familia ahora sube de nuevo al santuario de Silo. Se nota que Silo entonces era un santuario muy importante. De Penina no se habla más. Ahora todos nos centramos en Haná por una parte. Por otra parte, nos centramos también ya en este niño que comienza a crecer, a desarrollarse. Esta gracia y este don que había sido pedido por esta madre, que Dios ha escuchado sus súplicas, sus ruegos, y ahora entonces el Señor que le está donando este hijo. De Penina entonces no escuchamos más nada, creyendo piadosamente que se asoció a la alegría de la familia por haber bendecido Yahvé el seno de Ana. Eso entonces podríamos creer nosotros, ¿verdad? Porque también están en familia, Yotopango y Ibe. No es que cada una anda por su cuenta, ¿verdad?, sino que están todas dentro de la familia. Ahora Penina tendría que haber visto, entendido que Ana también tiene un chico, ¿verdad?, tiene un hijo, Shamuel, Dios ha escuchado sus plegarias y entonces también tendría que ponerse contenta. Volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe, Antiguo Testamento. El Papa se reunió con los participantes en el encuentro trienal de representantes pontificios. Entre ellos estaban la mayoría de los nuncios. Algunos venían de países inestables y sufrieron muchas dificultades para viajar a Roma. Francisco compartió con ellos su preocupación por las guerras abiertas en el mundo y el riesgo de una escalada nuclear. È una terza guerra mondiale, diciamolo. C'era prima lo Yemen, la Siria, 10 anni, poi il Myanmar, no? Tanti, ma erano lontano dall'Europa e adesso è a casa en Europa. Francisco agradeció a los nuncios que lleven la Iglesia a los lugares más difíciles en nombre del Papa y allí muestren su cercanía. Les dijo que han sido puntos de referencia en los peores momentos de turbulencia. El Papa aprovechó la visita para explicar por qué la sinodalidad juega un papel tan importante en su pontificado. Aprender a dialogar en la unidad es una cuestión que preocupa a los papas desde hace muchos años. Era quella che San Paolo VI ha visto che mancava nella Chiesa occidentale, perché l'aveva persa. E per questo, alla fine del concilio, aveva fatto il segretariato per il Sinodo dei Vescovi e tutta l'esperienza sinodale. Francisco también les pidió que prestaran atención a la nueva Constitución Apostólica y que pongan la vista en el próximo jubileo de 2025. ¡Viva los novios!
El Papa recibió a familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho, el pesquero que se hundió el 15 de febrero cerca de la costa de Canadá. Piden al Papa ayuda para que se investiguen las posibles negligencias que acabaron con la vida de sus seres queridos. Nosotros somos unas familias de pescadores de Galicia. Muchas gracias por haber dicho la oración por los 21 fallecidos. Los familiares de los fallecidos protestan. Dicen que ya han pasado 7 meses desde el hundimiento del pesquero y el gobierno de España no comparte información con ellos ni les tiene en cuenta en la toma de decisiones. Van pasando cosas en las familias que no puedes comentar, que no puedes vivir con esa persona que te falta, ¿no? Y que sabes que nunca vas a poder vivir, ¿no? Entonces eso es muy duro para todas las familias, pero sobre todo se nos hace duro pues la pasividad del gobierno, el gobierno que debe garantir que 21 trabajadores tengan justicia, pues lo vemos que no nos dan explicaciones. Si ahora yo tengo un mensaje ahí de gabinete de presidencia del señor Sánchez, diría, pues gracias señor Sánchez, nos van a recibir y yo no diría nada más, pero es que no es así. ¿Qué quiere? ¿Que nos olvidemos? No nos vamos a olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar a un padre, a un hijo, a un marido? A pesar de su indignación, los familiares han encontrado consuelo en el Papa. Cuando supo del naufragio del Villa de Pitancho, les envió un telegrama solidarizándose y rezando por ellos. Dicen que es de las pocas autoridades que se ha preocupado por ellos. Compartieron una anécdota tierna en la audiencia general. Pues le dijimos, mire, nosotros somos familia de pescadores y Jesús siempre estaba reunido con pescadores y usted tiene que acercarse más a los pescadores también, que somos gente de Dios, ¿no? Entonces, digo yo, y usted es también pescador, porque aunque no pesque peces, usted, Santo Padre, es pescador de almas. Y dice, no, yo soy un pescado. Y yo, ¿cómo un pescado? ¿Cómo va a ser un pescado, Santo Padre? Y me dice él, soy un pescado porque Jesús me pescó a mí primero. La visita a Roma de estas familias les ha servido para hacer llegar sus reivindicaciones y encontrar un poco más de ánimo para seguir pidiendo que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto el buen clima de entendimiento entre gran parte de las iglesias presentes en el país. Les pondré un ejemplo. Tenemos un sacerdote jesuita en una pequeña ciudad de Ucrania que atiende una catequesis para niños. Les enseña el catecismo. Allí hay una iglesia greco-católica y otra ortodoxa, que no cuentan con catequistas para los niños. Así que unos y otros envían a sus niños a estas catequesis de rito latino. Un clima de entendimiento general en el que solo queda fuera la iglesia ortodoxa rusa por motivos obvios. Es triste algo que públicamente se dice, y es que si Putin dice algo hoy, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa dirá lo mismo mañana, pero metiendo a Dios en medio de la frase. En un ambiente de respeto a la religión, Nazar recuerda la respuesta del alcalde de Kiev al ofrecimiento de ayuda por parte del arzobispo greco-católico. Klitschko, el alcalde de la ciudad, le dijo, recen por nosotros, necesitamos escuchar la palabra, necesitamos aliento, alguien que aporte el consuelo de Dios en estos difíciles momentos. Es una expresión de la cultura ucraniana que quiere escuchar la palabra. Es un aspecto de su espiritualidad que no ha hecho sino crecer durante la guerra. La guerra y la violencia no han conseguido arrancar la profunda fe de todo un pueblo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Promesas
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos haciendo nuestro camino, estamos procurando verdaderamente entender profundamente todo lo que el autor sagrado nos está regalando, ¿verdad? Por medio de esta perícopa. Nosotros hablamos y entendemos la presentación. Samuel, que es presentado en el templo, toda la familia que se acerca, que bendice al Señor, que agradece al Señor, porque esta criatura, este don de Dios ha llegado. Dios que escucha la súplica, los ruegos, el grito. En este caso de Aná, es decir, de una mísera, de una pobre, de una que está clamando y pidiendo auxilio a Dios. Y nosotros hablábamos también de Penena, ¿verdad? Esta mujer que ya tenía sus hijos con el Caná. Pero a pesar de que al comienzo nos presentaba un poco malita, ¿verdad? Él y por ambas con la relación, ¿verdad? Como que la miraba y como que se reía medio en forma sarcástica, ¿verdad? Como diciendo, y bueno, tranquilo, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros decimos en una forma positiva, tal vez cuando recibe Ana esta bendición de Dios, también Penena se asocia a toda la familia en la bendición también de su esposo, el Caná. Ahora, tomado el verbo gamal que aparece aquí, en sentido estricto de destetar, cabe suponer que tenía Samuel de 3 a 4 años. Junto con el niño ofreció la familia un toro de 3 años, un efá de harina y un odre de vino. Esto nosotros vamos a mirarlo un poco en el libro de los números. Encontramos todos estos requisitos en el capítulo 15 del libro de los números, del 8 al 18, que nos dice, el 15 del 8 al 18 dice lo siguiente. Si ofreces al Señor como holocausto o sacrificio un animal del ganado mayor o menor, sea para cumplir un voto o como sacrificio de comunión. Además del animal se ofrecerá una oblación consistente en 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,5 litros de aceite. Y como libación ofrecerás 3,5 litros de vino. Estas son ofrendas que se queman con aroma agradable al Señor. Bueno, eso es lo que nos dice el libro del Levítico. El libro de los números, perdón, en el capítulo 15 del 8 al 10. El niño entonces ahora es presentado a Elí, puesto que Dios se lo ha regalado. Quiere Ana que quede propiedad de Yahvé, sirviéndole en el santuario. Es decir, yo lo he recibido, Él me lo ha dado, ahora yo se lo devuelvo. Yo le doy de nuevo, yo me desprendo. Es una generosidad total. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, Ana entonces, dentro de su pobreza, que grita, que clama, el niño entonces presentaba a Elí. Puesto que Dios se lo ha regalado, quiere Ana que quede propiedad de Yahvé, sirviéndole en el santuario. En el texto hebraico se halla un juego de palabras a base del verbo sha'al, pero queda transparente el pensamiento que se quiere expresar aquí. Qué lindo, entonces, esta forma, ¿verdad? Cómo se expresa, cómo se entrega, cómo se da. Yo quiero dar. Ahora, desde el capítulo 2, entramos en este capítulo 2, Ana, el cántico de Ana, los versículos 1 al 10. Ana oró diciendo, mi alma salta de júbilo en Yahvé. Yahvé ha levantado mi frente y ha abierto mi boca contra mis enemigos, porque esperé en él la salud. No hay santo como Yahvé, no hay fuerte como nuestro Dios. Dejen de hablar altaneramente, no salgan de su boca arrogancias
que Yahvé es Dios sapientísimo y no se ocultan a Él vista las maldades. Rompióse el arco de los poderosos, ciñéronse los débiles de fortaleza. Los hartos pusiéronse a servir por la comida y se holgaron los hambrientos. Parió la estéril 7 hijos y se marchitó la que muchos tenían. Que Yahvé da muerte y da la vida, hace bajar al sepulcro y subir de él. A uno empobrece o enriquece, humilla o exalta. Levanta del polvo al pobre, de la basura saca al indigente, para hacer que se siente entre los príncipes y darle parte en su trono de gloria. Pues suyos son los fundamentos de la tierra, y él sobre ellos puso el orbe. Él atiende a los pasos de los piadosos, y los malvados perecerán en las tinieblas. No vence el hombre por su fuerza, aterrados serán los enemigos de Yahvé. Desde los cielos tronará contra ellos. Yahvé juzga los confines de la tierra, robustecerá a su rey y erguirá la frente de su ungido. Bueno, este es entonces el cántico, ¿verdad?, que nosotros aquí encontramos de Ana. Y vamos a seguir reflexionando y vamos a procurar entender cuál es el sentido profundo de este cántico que encontramos en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, conferencia magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos hablando, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Hemos iniciado con la lectura de este capítulo 2 del libro de Samuel, del 2
en adelante, ¿verdad? En que termina diciendo justamente, Yahvé juzga los confines de la tierra, robustecerá a su rey y erguirá la frente de su ungido. Muchos problemas se plantea, ¿verdad?, el presente cántico. Vamos a ver cuáles son estos problemas que nosotros podemos encontrar. Que soslayamos en parte para no engolfarnos, ¿verdad?, en cuestiones cuya solución definitiva no verán nunca los mortales. Es decir, aquí son problemas bastante complicaditos que tenemos que mirar, son situaciones no fáciles de dar una respuesta. Se discute, por ejemplo, el significado del cántico, su autenticidad, su composición poética, tiempo en que fue escrito y cuándo entró a formar parte integrante también de este libro. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí comenzamos estas discusiones. Por eso decíamos, hay seguramente cosas que nunca podremos llegar a darle una respuesta, pero que son respuestas buenas, o perdón, dicho preguntas buenas, pero que no encontramos ni pensamos que encontraremos una respuesta total, absoluta con respecto a esto, ¿verdad? Se podría buscar más o menos, entender con los estudios profundos, ¿verdad?, que se hacen con la Biblia, pero encontrar directamente la respuesta al 100% sobre estas preguntas es muy difícil. Por eso dice que nunca verán los mortales. Ahí se hay una cosa bastante difícil por. Por ejemplo, el significado del cántico. ¿Qué es lo que verdaderamente Ana en este momento está queriendo significar? ¿Qué es lo que está diciendo de lo más profundo? ¿Cuál es la autenticidad? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la autenticidad de una mujer como Ana que en este momento está cantando y está diciendo? Es una elaboración verdaderamente teológica. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de reflexión teológica, una elaboración hermosísima que nos enseña como libro pedagógico, porque upea la hiponaveina, upea la ñande yaicuana, upea la ñande ña tende ponana yaicuajanguasha ñanguajejanguape uvejabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está queriendo transmitir el autor sagrado? Y todo esto no es fácil, ¿verdad?, de llegar a esta composición poética. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Quién fue verdaderamente el que escribió? ¿En qué tiempo? ¿Cuál era ese contexto histórico entonces? Más o menos podemos ir sacando y deduciendo de todo lo que nosotros vamos encontrando y vamos diciendo aquí, ¿verdad?, que ya es gran cosa dentro de nuestro estudio. Tiempo en que fue escrito y cuándo entró a formar parte integrante del libro. Otra cosa también. Porque estos escritos, como sabemos, muchas veces eran fragmentos escritos que hay un redactor final o un teólogo o un pensador o una comunidad que comienza a reflexionar y a entender, ¿verdad?, dentro de la misma oración, dentro del mismo desarrollo de lo que nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo. Es decir, que Pea Peña de Yaguarecoajina es una historia bien elaborada en lo posible. En lo posible procuramos llegar a una historia bien elaborada. Ahora, los críticos independientes se aferran en negar su autenticidad. Hay muchos entonces que niegan esta autenticidad. Algunos católicos, por otra parte, los han también imitado, es decir, dicen, bueno, esto es muy difícil meterlo dentro de una autenticidad, este capítulo 2, dentro del contexto, dentro de lo que nosotros estamos hablando. Otros estudiosos soslayan la cuestión y los más la defienden. Comienzan entonces a defender esta autenticidad que pertenece verdaderamente a ese capítulo, a este libro, a la continuación del pensamiento teológico, ¿verdad?, del libro de Samuel. Pero cabe distinguir cuidadosamente entre autenticidad jurídica de un libro sagrado o partes del mismo y autenticidad
crítica. Aquí entonces, hay que poner las cartas sobre la mesa, como decimos, con respecto a la autenticidad jurídica de un libro sagrado o partes del mismo y la autenticidad crítica. Todos los católicos admiten la inspiración del cántico, aunque por razones críticas niegan algunos que sea de Ana, es decir, que Ana sea la que esté cantando y la que esté diciendo esto. Se nota aquí que hay una síntesis teológica impresionante, ¿verdad?, de todo lo que es el elemento de la historia de la salvación. En todo caso, aquí un gran teólogo, un gran pensador, que ciertamente que después en esta acción del pobre, en esta acción de Ana, en esta acción en la que vivimos nosotros, encontramos y vemos y podemos entender, ¿verdad?, lo que se está queriendo decir como enseñanza. Todos los católicos admiten la inspiración del cántico, aunque por razones críticas niegan algunos que sea de Ana. Se duda entonces que sea esta mujer, ¿verdad?, la que comienza a cantar, la que comienza a decir. Es un poquitito más difícil, ¿verdad? Bueno, pero en fin, esto viene todo desde el aspecto crítico, desde un estudio serio. Y la pesa ya entre ella. Ya pues y pesa ya no, o sea, hay que buscar razones. Y cuando buscamos razones quiere decir que nosotros estudiamos bien la cuestión. Y entonces vamos argumentando. Ahí aparecen los argumentos en cada crítica que hacemos para cada texto. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñan Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor como
todos los días y hoy tenemos una fiesta muy importante. Hoy celebramos, queridos hermanos, Nuestra Señora de los Dolores. Hoy leemos por eso la primera lectura desde la carta a los Hebreos. El capítulo 5, los versículos 7 al 9. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Queridos amigos, hoy, al celebrar entonces a nuestra mamá, Nuestra Señora de los Dolores, escuchamos esta primera lectura a la carta a los Hebreos a través del sufrimiento que llegamos nosotros a la salvación. Pero atención, porque algunas veces lleva estilo protestante, no. Aquí es el sentido profundo de la vida cristiana que entiende lo que es el sufrimiento. El sufrimiento, queridos hermanos, nos ayuda en realidad a eliminar todo aquello que es negativo y todo aquello que simplemente busca el triunfalismo. Saber entender nuestras limitaciones, pero para poder vencer nuestros pecados. Entonces, el sufrimiento quiere decir la lucha. El sufrimiento quiere decir el empeño. El sufrimiento quiere decir no pensemos que eso es fácil. Eso es sufrimiento, queridos hermanos. Muchas veces nos dejamos de llevar nosotros por las cosas fáciles. Queremos que todo sea chicle, caramelo, menta y ahí ya la gente lleva. No. Cuando hay la dulce de leche, la pecha, pechante. Y esto significa para nosotros, como dice el Señor, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Vencer al mal implica siempre lucha. Vencer al mal significa siempre ponernos a luchar, ponernos a trabajar para responder a lo que el Señor nos está pidiendo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina
que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí entonces encontramos cosas maravillosas, ¿verdad? De todo lo que Samuel nos está diciendo en este libro. Nosotros estamos mirando del aspecto también de la crítica. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas y decíamos muchas situaciones de controversia. ¿Cómo respondemos aquí? Hay muchos católicos estudiosos que admiten la inspiración del cántico, aunque por razones críticas niegan algunos que sea de Ana. Es decir, que Ana haya dicho esto o que Ana haya producido, ¿verdad? Todo este pensamiento teológico. Porque esta es una síntesis brutal, ¿verdad? De todo lo que nosotros encontramos como historia de salvación. Entonces, por eso admiten su autenticidad jurídica, pero no la crítica, ¿verdad? De suyo, la cuestión del autor humano de un libro o de una de sus partes no roza directamente con la fe. Ahora bien, si el autor sagrado, con el empleo del verbo vatomer, y dijo, pretende afirmar categóricamente que el cántico salió por primera vez de la boca de Ana, debemos asentir a su testimonio infalible, ¿verdad? Entonces, aquí siempre está el aspecto del testimonio, del argumento. Hay que mostrarlo, porque si no, podemos decir simplemente, pero si no tenemos ese testimonio, ese argumento que nos pueda sentir dentro del testimonio, el documento siempre será un poco difícil. Dada la composición, que es una composición heterogénea del libro y la presencia en él de diversas piezas literarias de origen distinto, cabe dudar de la autenticidad humana del canto, si existen para ello razones convincentes. Las que aportan los partidarios de la sentencia negativa no carecen de todo valor. En primer lugar, en vez de encontrarse el lector ante un himno improvisado de acción de gracias en boca de una mujer
de pueblo, tropieza con un trozo literario esmaltado de ideas sublimes, expresadas en forma rítmica, con 6 estrofas, 2 de 4 esticos y 4 de 6. Verdad es que suelen los autores bíblicos entonar un cántico de acción de gracias a Dios cuando quieren darle gracias por algún beneficio recibido. Idéntico es el proceder en los cantos del Magnificat y Benedictus, tan afín el primero con el cántico de Ana. En cuanto al fondo teológico de su contenido, ya San Agustín había agudizado su talento para encontrar una solución a tamaña anomalía, viendo en el himno una profecía sobre el cambio del antiguo sacerdocio y sobre la iglesia del Cristo. Entonces, aquí encontramos varias cosas esenciales y fundamentales, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar un poco, porque tenemos muchos problemas, decíamos, y entre estos problemas, justamente el significado del cántico. Primera cosa hoy, el significado. ¿Qué es lo que quiso decir? Porque es un resumen, como decíamos al final, una cosa maravillosa, una cosa bien asentida, una cosa bien producida. Después también su composición poética. Cuando tenía cuña yurube oñemoígina, ¿verdad? A pesar de que pues decimos, bueno, cuando uno está lleno de Dios, cuando quiere agradecer, le puede salir todas estas cosas. Pero hay ciertas terminologías, ¿verdad?, que ya son un poquitito más allá de una mujer sencilla como podría ser Ana. Es decir, aquí hay una teología muy bien elaborada, muy bien escrita. También el tiempo en que fue escrito y cuándo entró a formar parte integrante del libro. Bueno, son interrogantes que nosotros encontramos. Por una parte, encontramos todo lo que está diciendo Ana como una bendición y por lo tanto como un agradecimiento de parte de Ana o de toda la humanidad, de toda la comunidad, de toda la iglesia, por decirlo así. Entonces, a un Dios que está beneficiando a su pueblo, que escucha sobre todo, Shamuel, que escucha a su pueblo, que escucha las necesidades de los pobres. Así entonces Ana pasa a exaltar la sabiduría divina, pasa a gritar, exaltar, venerar. Los enemigos abrieron desmesuradamente su boca. Los enemigos. Entonces no tuvieron la paciencia de esa espera, de mirar a ver cómo se va desarrollando y qué es lo que se va haciendo. Y entonces profiriendo palabras necias, pretendiendo dar lecciones al que todo lo sabe. Qué bueno que es esto entonces, reflexionar de esta manera. Ñande ya es shaina lleva. A pebe ñande ña mañá ya es shaina ponandú. Allá es cómo verdaderamente el autor sagrado puede entender y puede comenzar a escribir semejante cántico. Pero no tanto por lo que está transmitiendo en la teología, que es fácil si uno lo está pensando, lo está reflexionando y es una comunidad que hoy cuaponagina moto bajo PHP lleva. Pero lo que nos llama desmesuradamente es que una mujer como Ana, una mujer pobre, sencilla, etc., que después tenga un tremendo discurso de esta clase. Bueno, así entonces, queridos hermanos, nosotros vamos entendiendo, vamos conociendo, la vida cristiana, ese compromiso serio, ese compromiso de saber y de entender que detrás de esto hay todo un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que verdaderamente entonces aquí el libro de Samuel nos está enseñando? Y eso solamente nosotros podemos entenderlo, podemos verlo en la medida en que vamos descubriendo a través del lenguaje y a través del accionar, ¿verdad?, de esta mujer, de Ana, cómo Dios va realizando después sus maravillas con sus hijos. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Volveremos próximamente con más en Yara Ñe Antiguo Testamento y les dejo la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.